Bueno, ahora estoy con Mariclén Stelling, analista política. Ella, su apellido viene primero de Alemania y después inglesa, ¿no? Parece. ¿Ah? Pareciera. Sí. Ella se ocupa mucho de los temas que la opinión pública está muy pendiente sobre, fundamentalmente, lo que es los partidos políticos, ¿no? Y el estado de confrontación que en este momento vivimos en el país, entre dos sectores que se debaten la lucha por el poder. Ahora, usted escribió un artículo en Últimas Noticias hace 2 o 3 semanas, donde habla de la oposición desde la oposición, ¿no? La oposición desde la oposición. Donde usted habla que podría presentarse, decía usted, ante la carencia de pensamiento ideológico unificador, el reto para uno es pragmático, reformar la MUD, y otro el apoyo de los sectores populares. Explíqueme algo. Sí, bueno, el artículo se llama La oposición desde la oposición, porque yo hago observación de medios. O sea, yo soy observadora de medios y de alguna manera yo debo descifrar las matrices de opinión que allí existen. Entonces la oposición desde la oposición era cómo los medios, tanto privados de oposición como privados más equilibrados, como los medios oficiales, estaban reseñando lo que estaba pasando en la oposición. Y esa semana era posible prever que existía un grado interno de conflictividad bastante fuerte en la MUD, que se centraba en la manera, yo ponía, creo que escribí allí, en cómo salir de Maduro. Si salir a través de un referéndum, si esperar las nuevas elecciones presidenciales, pero se había impuesto en la MUD de alguna manera lo que se llamó la salida, luego se estaba pidiendo una constituyente. Y eso generó pues una crisis difícil de solventar interna en la MUD por esas razones, porque la MUD en realidad es una... Yo hablaba ahí de facciones. La MUD son una serie de facciones que se unen para coyunturas electorales. En artículos anteriores yo había escrito que ante esta suerte de meseta que teníamos, donde iban a haber pocas elecciones, eso probablemente iba a generar fracturas internas en la MUD, porque la MUD existe para enfrentarse a un proyecto o a un hombre en coyunturas electorales, y ahí ellos se sienten unidos porque tienen un enemigo que vencer. Cuando no hay elecciones seguidas, como han habido en los últimos 14 años, la MUD se debilita porque no tiene un sentido esa unión temporal, donde no hay un verdadero proyecto de país, donde no hay un plan y donde no hay un verdadero liderazgo. ¿Cómo interpreta, por ejemplo, el 14 de abril, donde la MUD sostiene que ellos ganaron las elecciones y si no lo ganaron llegaron muy cerquita, ese movimiento, claro, de electores que ellos llevaron a las mesas electorales? Hay un elemento importante que hay que señalar, la oposición ha venido aumentando su caudal de voto gradualmente. Uno puede establecer una línea de crecimiento donde ha venido aumentando su caudal de voto. Eso no le ha sucedido al chavismo o al bolivarianismo. El chavismo, el bolivarianismo, tiene picos, y esos picos muchas veces dependían de si estaba en juego la figura de Chávez o no. Cuando estaba en juego la figura de Chávez aumentaba el apoyo electoral, y cuando no estaba bajaba el apoyo electoral. De manera que ante ese crecimiento gradual de la oposición, que llegó a casi estar empatado, en el chavismo se observa más bien una serie de picos y no se observa una línea creciente, ni se mantienen los 8 millones de votos o los 6 millones de votos de manera sostenida. Usted me está diciendo que las bases no mantienen en este momento la lealtad a Chávez. Que no mantienen la lealtad a Chávez, sino el solo hecho de invocar la figura de Chávez para ir a votar no mueve al chavismo. Es todo lo contrario. Cuando estaba en juego la figura de Chávez en vida, aumentaba el caudal de votos. ¿Y ahora? Hoy día también la figura de Chávez es una figura que en vida ya era mítica. Chávez era mito y hombre en vida, y hoy día es una figura mítica, y está siempre por detrás. Ese es un elemento... ¿Va a seguir impulsando? Yo creo que sí, ese es un elemento sentimentalmente el proceso. Sentimentalmente e ideológicamente, sí, porque yo creo que hay un trabajo interesante en el chavismo de cómo sistematizar el pensamiento de Chávez. Creo que es algo bien adecuado y bien inteligente intentar sistematizar el pensamiento de Chávez, de manera que existirían 2 Chávez o coexistirían 2 Chávez. El Chávez mítico, el Chávez que está en el panteón de los dioses, y el Chávez humano que, bueno,
creó el PSUV, están pasando mucho por el Canal 8, la creación del PSUV. ¿Cuál es el Chávez que usted ve desde su punto de análisis? Son dos Chávez. El Chávez del ser humano y el Chávez mítico. El Chávez que creó este proyecto, que liderizó este proyecto, que fue un ser humano y mítico a la vez. ¿Cómo interpreta, Mariclén, la abstención en el Congreso Ideológico del PSUV? Por ejemplo, a un columnista que es Nickmer Evans, que es de tendencia revolucionaria. Él dice... Y es muy crítico también. Él es muy crítico. Él habló de la poca concurrencia a las mesas de votación y dice: la escasa movilización que pude percibir en los centros electorales que recorrí por Caracas parecieran corresponder con las cifras que pude obtener gracias al equipo de conteo del Consejo Nacional Electoral Popular. Yo creo que es un elemento real y posible de... ¿Pero es preocupante eso? Claro, yo creo que sí es preocupante. Yo creo que hay, fíjese que lo voy a relacionar con el contexto nacional. Yo creo que en este momento, en todo lo que es el contexto nacional en Venezuela, hay una crisis que yo llamaría, no solamente hay una crisis económica, real, concreta, de abastecimiento, de producción, yo creo que hay una crisis que yo la denomino de credibilidad y de legitimidad. Se nos han fracturado las legitimidades y la credibilidad, y eso se hace sentir en este Congreso del PSUV, pero también se está sintiendo en la MUD. Ese elemento, esa crisis que es nacional, en este momento que estamos viviendo, que yo no creo que sea nada fácil, se refleja en lo que pasó en el tercer Congreso, en las actividades previas, y lo que está sucediendo también. ¿Usted cree que eso lleva a la búsqueda de un nuevo Mesías? Nosotros somos un país mesiánico salvacionista, o sea, eso forma parte de nuestra cultura política. Sí, entre esos dos grupos, entre la debilidad de esos grupos que usted señala, puede surgir una tercera fuerza. Bueno, yo pienso que la figura de Chávez es tan marcante en el chavismo, en el bolivarianismo, en el socialismo, que quizás, y con la manera como lo está manejando el gobierno, esa figura de Chávez que está allí como algo mítico, que guía, que lideriza, que está presente, que es hombre y es mito, probablemente eso se pueda mantener en el PSUV, con la figura de Chávez, sin necesidad de buscar otro Mesías, en este momento, creo yo. Porque yo creo que además hubo una suerte al principio con la elección de Maduro, oposición y gobierno, porque cuando hablamos de país mesiánico salvacionista... Esa parte me lo dice en la próxima parte. ¿Cómo no? Ahora, el presidente Chávez realmente será eterno para la generación del PSUV y el avance o retroceso del PSUV. Claro, yo creo que por su impacto de él, el impacto que él causó, pero también por el manejo que se le está dando ahorita, es posible que él persevere como una figura allí legendaria, mítica, el líder nato de ese movimiento político. Pues século. Depende del manejo que se ha dado en el mundo. Bueno, tú tienes la religión católica y Jesucristo, sin yo querer comparar una cosa con otra, pero eso existe, ¿no? Eso existe. Eso depende del manejo que se le dé, total y absolutamente. El manejo que se le dé desde el chavismo. ¿Cuál es el manejo que usted percibe? Yo percibo un manejo donde no se permite que Chávez se olvide, todo el tiempo se está ratificando los logros de Chávez, la integración regional latinoamericana, las comunas, el poder popular y protagónico, ese conductor está allí presente todo el tiempo. ¿Cómo afectan los problemas sociales? Abastecimiento. Pero claro que eso afecta, yo creo que eso tiene que ver también con la poca asistencia a las jornadas del PSUV, porque el desabastecimiento es un problema real que todos estamos sintiendo. ¿Esa asistencia se podría trasladar a una elección general? Bueno, si fuera en este momento quizás sí. Creo que ahí hay unos datos de Interlace y una opinión de Interlace. Que en este momento, si hubiera elecciones, pierde el presidente. No, creo que sería difícil, la pelea va a ser difícil. Pero resulta que no solamente el problema está en la crisis que yo diría que puede haber ahorita en el chavismo, es que hay una crisis terrible en la oposición que carece de un líder, de un proyecto, de una ideología, y que está unida artificialmente ante coyunturas electorales. La renuncia a Veledo, por ejemplo.
Bueno, la renuncia de Veledo era algo que yo creo que se veía venir, sí, porque es difícil manejar una crisis en algo que está pegado artificialmente y circunstancialmente. ¿Qué ve usted como causa de la crisis en la MUD? ¿No hay unidad por ninguna parte? Bueno, ¿Hay división por todas partes? Claro, ya yo lo dije anteriormente, la MUD existe coyunturalmente y artificialmente ante coyunturas electorales. Cuando tú no tienes una coyuntura electoral, ni te unes para confrontar un proyecto o un hombre o una elección, no tiene sentido aquella unidad. Entonces eso es algo artificial, que en este momento, yo lo predije en artículos anteriores, se veía venir ese desmoronamiento de la MUD. Además, hay muchas diferencias internas y no hay un eje que los una, que los convierta en un verdadero partido político. Ellos tampoco se quieren convertir en un partido político. Hace tiempo que le están pidiendo la renuncia a Veledo, porque hay muchos intereses en facciones internas en la MUD y maneras diferentes de pensar el país y de cómo salir de Maduro. Ahora, Maduro arrastra también al chavismo sin Chávez. Mire, sí, creo que Maduro lo hace, por supuesto. Cuando Maduro llegó a presidente era imposible no contrastarlo con Chávez. Si hubiera en una cuestión negada, si hubiera ganado Capriles Radonsky hubiera cargado con el fardo de Chávez, con el peso de Chávez, porque Chávez marcó en la historia reciente venezolana un antes y un después, en la manera de ejercer la primera magistratura, en la manera de conducir un país. El gran comunicador que fue, la conexión que tiene Chávez con las bases, con el pueblo, porque la tiene, se conecta, lo interpreta, lo entiende. Eso está allí y al haber un antes y un después, cualquier persona que esté en la presidencia de la República va a ser comparado con Chávez, lo vamos a ver debajo del paraguas de Chávez. Y desde esa perspectiva pues va a salir perdiendo, porque Chávez además estaba dotado de algo que en sociología se denomina carisma. Era un líder carismático, un líder transformacional, y eso no se compra en botica. Si el pueblo observa, es una suposición, que sus problemas no han sido resueltos, que siguen los problemas de inseguridad, que siguen los problemas de escasez, que siguen los problemas de desempleo, que siguen problemas... Bueno, en ese momento puede actuar la figura de Chávez para cubrir esos sentimientos. Bueno, ya te repito lo mismo, depende de cómo se maneje. Ahora, la oposición está siempre esperando una suerte de conflictividad social, un pueblo que se rebele, un Caracazo de magnitud nacional, y hasta el momento eso no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque ahí hay un elemento importante y una conexión con todo lo que es el plan de la patria, el proyecto de país que lideró Chávez, que es el mismo que existe ahorita. Creo que Maduro inteligentemente, luego de las elecciones que ganó Chávez, las últimas de su vida y las que él luego ganó, él entendió que tenía que hacer el gobierno de calle. Y ese es un elemento importantísimo porque él está allí conectándose con las bases. Mariclén, como analista, sobre su pensamiento, como piensa ella, ¿usted cree que el plan de la patria es una solución al país? No, yo no estoy diciendo que el plan de la patria sea una solución. No, yo creo que el plan de la patria es un modelo que está allí, unos objetivos nacionales históricos. ¿Usted ha estudiado el plan de la patria? Claro. Bueno, entonces, ¿qué usted ve ahí en ese plan? Bueno, yo veo un plan es un proyecto a largo plazo para 7 años del país. Un futuro. Dependiendo de cómo se lleve. En este momento, tú lo has señalado, hay un elemento preocupante que es una crisis económica que es real, que afecta a todo el mundo, y esa crisis económica de alguna manera horada la credibilidad, la legitimidad, eso está horadado. Pero por supuesto, si usted está en el gobierno y quiere mantenerse en el gobierno y quiere ganar las próximas elecciones, el gobierno tiene que trabajar a diferentes niveles, en la crisis económica que existe, que es real y concreta, y en esta otra crisis que yo señalo, que es de credibilidad y legitimidad, que también le he venido trabajando en los artículos que escribo. Porque alguien dice que, por ejemplo, los políticos gobiernan para las elecciones que vienen, y el estadista para las elecciones del futuro. Bueno, ¿Cómo es eso? Yo creo que Chávez se manejó en los dos planos. Esos son los elementos que hay que rescatar de Chávez. Chávez se manejó a futuro porque fue capaz de crear en un futuro, grandes marcos a alcanzar, visionó. Él era un visionario que visionaba con su pueblo y le fijaba grandes marcos a donde iba el pueblo, y además discutía domingo a domingo las estrategias para llegar a esa
gran Venezuela que él diseñó para su pueblo, las discutía domingo a domingo. Ahí hay una conexión que no se rompe tan fácilmente, no se rompe con la muerte. Eso hay que entenderlo desde los sectores de oposición para poder verdaderamente oponerse al fenómeno que es el Chávez y el chavismo. Por eso. Pero el padre Ugalde señalaba que el final del chavismo era una transición entre ellos mismos. No, lo que él señalaba era que la oposición iba a salir del chavismo. Sí, por eso, que la oposición iba a salir y que la transición iba a ser... iba a tener como sujeto un chavista. Fíjate que la lectura de esa entrevista de Ugalde tiene dos lecturas. Primero, la oposición es incapaz de hacer la transición, hay una descalificación de la oposición, o sea, la oposición va a salir del propio chavismo. Bueno, estamos viendo en el Congreso del PSUV, que lo que yo sé del Congreso es por lo que yo leo, que están surgiendo grupos muy críticos, que me parece verdaderamente importante que surja una crítica, pero es una crítica ideológica, una crítica política, no es una crítica de que vamos a montar guarimba, no es una crítica ahora entonces vamos a llamarla constituyente, es una crítica ideológica desde el interior del PSUV que está hasta cuestionando los procedimientos democráticos para elegir los delegados. Está discutiendo la conexión con las bases, los procedimientos democráticos, está discutiendo el país que se quiere, el sistema económico que se quiere, todo eso lo están discutiendo en el Congreso. Eso entonces es verdaderamente importante y en ese sentido es posible que salga... ¿Cómo verte la Fuerza Armada? Estamos terminando el programa. ¿Cómo juega la Fuerza Armada? Bueno, la Fuerza Armada, por lo que se ve desde afuera, son unas Fuerzas Armadas que están de alguna manera casadas y apoyando este proceso. ¿Se puede decir que es una Fuerza Armada chavista? Bueno, una Fuerza Armada formada políticamente. Además, yo creo que eso es desde el general Müller Rojas, que empezaron a recibir formación político-ideológica los militares hace muchos años. Chávez es de esa camada, de los primeros militares que empezaron a recibir formación política ideológica. ¿Qué le preocupa a usted como mujer? Bueno, a mí me preocupa como mujer la seguridad de mis hijos. Yo tengo 2 hijos ya hombres y grandes, la seguridad de mis hijos porque estoy consciente de que hay problemas de seguridad. ¿Tiene miedo? No, yo no tengo miedo, tengo preocupación. Yo procuro no caer en el terrorismo mediático que están sometidos ciertos sectores. Yo tengo angustia por la seguridad de mis hijos, tengo angustia por la crisis de abastecimiento, la crisis de producción, tengo todos los temores que tienes tú y que tienen todos los venezolanos y venezolanas de cualquier tolda política. Bueno, yo tengo angustia porque el tiempo se terminó. Gracias, Mariquín Esteli. Muchas gracias, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.